En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Cuando el cartílago de la rodilla se daña por el desgaste, las lesiones o afecciones como la artritis, es posible que deba someterse a una cirugía de reemplazo de rodilla para aliviar el dolor y recuperar la función. La cirugía de reemplazo de rodilla se utiliza para tratar una gran variedad de afecciones que afectan las articulaciones de la rodilla, como fracturas de rodillas, osteoartritis, artritis reumatoide, artritis postraumática y osteonecrosis. ¿Cuándo considerar recurrir al reemplazo de rodillas? Detalles con el Dr. Roberto Colón, especialista en oncología de huesos y cirugía reconstructiva de adultos. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Buenos días y bienvenidos a este programa de Vivir con Salud, siempre con nuestro norte de educar, orientar, para que usted aprenda y sobre todo prevención, que es lo más importante. Cuando tenemos la información correcta y adecuada, se nos hace mucho más fácil prevenir. Usted nos puede ver por notiuno.com/TV y escuchar por Noti1 630M y también por la banda FM del 94.3. Hoy me acompaña un joven que recientemente, y a mí esas cosas me encantan porque las digo con mucho orgullo, que llegó de los Estados Unidos después de haber hecho su subespecialidad, y qué bueno que regresa a su país a brindar y dar todo el conocimiento que tiene en beneficio de nosotros los puertorriqueños y sobre todo en lo que a nuestros huesos se refiere. Y le doy la bienvenida al doctor Roberto Colón Miranda, especialista en oncología de huesos y cirugía reconstructiva de adultos. Buen día. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan esta mañana. Buen día, Luz Nereida. Gracias por esta oportunidad. A nosotros, agradecidos estamos nosotros, porque muchas personas preferirían quedarse y usted decidió regresar. Y a mí me parece que eso merece un aplauso y eso merece un reconocimiento y es algo muy valioso. Pero vamos al tema, porque después se nos pasa el tiempo. Claro. Vamos a hablar un poquito de las rodillas. Las rodillas con el tiempo se deterioran, se desgastan. Definitivo, sí. Y a eso le llamamos artritis degenerativa. Y obviamente, bueno, no necesariamente obviamente, pero algo que muchos pacientes, y mientras más mayores en edad seguimos teniendo una población, más pacientes van a padecer, porque es uso y desgaste, es como las gomas de un carro. Poco a poco se van a desgastar y eventualmente vamos a tener que hacer algún tipo de intervención para ayudar a este tipo de pacientes. O sea, algún tipo de cambio para que ese paciente... con el problema que tenemos de la obesidad a nivel mundial, y Puerto Rico no es la excepción, esa es una de las cosas que más incide, aparte quizás de la edad y del uso o sobreuso que le hayamos dado a esa articulación en particular, también incide en que se nos enfermemos de ellas. Definitivamente sí, cuando estamos de sobrepeso, obviamente consistentemente estamos tirándole mucho más peso de lo que normalmente conlleva una rodilla o una cadera. Por ende, con este problema de sobrepeso que tenemos a nivel mundial, porque esto no es solamente Puerto Rico, pues vamos a tener una incidencia más alta también de degeneración de las rodillas, pues por simplemente mecánicamente le estamos tirando mucho más peso a esas articulaciones. O sea que ese sobrepeso va a incidir, y si ya estamos en cierta edad y seguimos siendo personas en sobrepeso u obesas, pues entonces el daño va a ser mayor. El daño va a ser mayor, y no solamente el sobrepeso, pero sino que el promedio de edad consistentemente es más, ¿verdad? Ya vamos por 75, 77 años de edad en promedio. Así que mientras más vieja es la población y más en sobrepeso está, pues vamos a ver este tipo de problemas más. Me presumo que cuando van a su oficina, el primer síntoma que tienen las personas es dolor en las rodillas. Sí, la mayoría de los pacientes que llegan siempre tienen dolor en las rodillas, ¿verdad? Y es el síntoma que más se manifiesta. Otra de las cosas que se pueden manifestar es que se sienten... Quisiera decirle stiff en inglés, en español es como rigidez por las mañanas, sienten que tienen menos movimiento en la rodilla, o algunos sienten que dicen, ay, la rodilla se me mueve, me suena raro, pero el síntoma que más se manifiesta es dolor. Y presumo que van con eso bastante inflamados, porque esa inflamación produce ese dolor. Si se van a bajar a coger algo, pues se les hace difícil y ese tipo de cosas. Y cuando dicen que suena, yo he escuchado a gente que dice, mira, oye cómo suena mi rodilla. Sí. Cuando la doblan o mueven la pierna. Eso pasa. Normalmente la rodilla es
una articulación relativamente compleja, ¿verdad? Se consiste de 3 huesos. Tenemos la parte distal del fémur, lo que llamamos la tibia y la patela. La patela es suelta, es un hueso sesamoide, lo que significa que no está, es suelto, está pegado entre 2 tendones y está literalmente suelta. So, la rodilla puede sonar. Lo que nos preocupa es que suene con dolor, ¿ok? Cuando tenemos una artritis avanzada, en el cual tenemos mucha artritis entre la patela y el fémur específicamente, que son los 2 huesos que más rozan en la flexión de la rodilla, pues puede sonar porque cuando es hueso con hueso hace ese sonido. Y después que no duela, estamos bien. Cuando empieza a doler, pues deberíamos tomar tipo de acción. ¿Qué cosas puede llevar a que, aparte, ¿verdad?, de la edad y de ese sobrepeso u obesidad, a que padezcamos de las rodillas? ¿Un trauma? ¿Un accidente? Sí, definitivo. Los traumas o accidentes podrían causar, aunque no lo llamamos o nosotros no lo llamamos como osteoartritis, le ponemos otro nombre que se llama artritis postraumática. Definitivamente podría. Es una artritis un poquito más agresiva, pasa en menos tiempo, así que un paciente que tiene un trauma de una rodilla, que una fractura, que tuvo mucho problema en la articulación, podría tener una degeneración mucho más rápida que lo que llamamos una osteoartritis degenerativa en sí. También podemos tener instancias como pacientes que tienen artritis inflamatoria, que son pacientes de artritis reumatoidea, pacientes de lupus, pacientes de artritis psoriática, que también sufren de este tipo de artritis, aunque un poquito diferente, porque no es degenerativa, de nuevo, es una reacción autoinmune que está atacando ese cartílago y ese sinovio alrededor de la rodilla o cualquier otra articulación. Hablamos, ¿verdad?, de esta artritis, pero la vejez implica que todos vamos a padecer a la larga de esa articulación por motivos de esa degeneración y de esa artritis. La realidad es que no necesariamente. Yo he visto pacientes en mi clínica con 90 años de edad y las rodillas están súper bien. Están bien. Y he visto pacientes con 45 y las rodillas no están bien. Están embaratadas. Sí, y la realidad es que todavía no sabemos, sabemos que es degenerativa por el uso, pero entendemos que debe haber un componente genético también envuelto. Y la razón es porque el ejercicio per se no necesariamente significa que a los 80 años, si lleva 40 años corriendo, va a desarrollar artritis. Porque lo que hemos visto es que los pacientes que se ejercitan, que hacen ejercicios, ese cartílago se mantiene en un grosor mucho más saludable. Obviamente, mientras más lo usas, es bien probable que termines con un tipo de artritis degenerativa en el futuro. Pero todavía al momento, yo no le puedo asegurar que un corredor de maratones termine con un reemplazo de rodilla a los 70 años de edad, porque no se lo puedo asegurar. Pero ese impacto que muchas veces de correr quizás en brea, de correr ¿verdad?, en superficies que pueden causar un impacto continuo, pueden a la larga afectar. Definitivo, sí, definitivo puede alargar, ¿verdad? Eso sí existe, ¿verdad? Obviamente porque estás consistentemente usándola y tirando unas presiones. Cuando nosotros corremos, las presiones y los pesos que cruzan por las rodillas son hasta 10 veces más de lo que es una persona caminando normal. Así que obviamente esos impactos podrían causar una degeneración en el futuro. Pero de nuevo, yo no le puedo garantizar a un paciente que llegue y me dice yo corro 24 millas toda la semana que voy a tener artritis degenerativa a los 60 años de edad. Porque no pasa, no es que necesariamente pasa. ¿Okay? Exacto, o sea, para que eso que quede claro, porque muchas veces las personas sí piensan, ¿verdad?, que ese impacto podría dañar. Cuando hablamos del reemplazo de rodilla, ¿cuánto hemos avanzado, doctor Colón Miranda, de quizás 1 o 2 décadas al presente? Pues mira, esa pregunta tiene 2 focos. O podemos verlo de 2 puntos. Desde el punto de vista de la tecnología y cómo nosotros hacemos la cirugía, existe la robótica y desde ese punto pues podemos decir que el reemplazo ha avanzado porque tenemos un valor objetivo para poder tomar decisiones en la sala de operaciones y también podemos hacer una cirugía que libere menos tejido blando, así que podemos posiblemente tener menos dolor postquirúrgico, ¿verdad? Y que esa recuperación sea un poquito más fácil porque ese paciente pues tomamos decisiones objetivas que nos vamos a balancear esa rodilla mejor. Ahora, desde el punto de implantes y lo que nosotros ponemos en las rodillas, yo diría que muy poco. En el mundo ahora mismo, de todas las compañías, no hay mucha diferencia en los implantes que ponemos en las rodillas, porque todos los implantes han sido grandfather. Y eso es problema de FDA y cómo vamos a probar los implantes. Así que yo diría que desde el punto de vista de cómo hacemos la cirugía y cómo tratamos a nuestros pacientes postquirúrgicos, hemos avanzado. Pero desde el punto de vista de implantes que estamos poniendo,
no estamos muy avanzados. A eso de poner un implante le llamamos el reemplazo de rodilla. Eso es oficialmente lo que es un reemplazo de rodilla, que sería, lo que hacemos es sacar ese hueso, ¿verdad? Y esa articulación enferma, y entonces implantamos unos metales y un plástico en esa rodilla para poder regresarle a ese paciente esa funcionalidad sin dolor de la rodilla. Y podemos hacer ejercicios luego de esa cirugía. Se puede uno hacer, por ejemplo, ¿verdad? Los squats, que sería como ñangotarse, ese tipo de cosas. O sea, ¿se puede a la larga? Se puede hacer ejercicio y recomendamos que los pacientes hagan ejercicio. Obviamente tenemos que pensar que estos son implantes y no podemos degenerarlo, pero literalmente podemos gastar el plástico. Cada vez en eso hemos adelantado bastante en las últimas 2 décadas, y es que hemos mejorado el tipo de plástico que estamos implantando en los pacientes. Esos plásticos ahora mismo en modelos robóticos pueden durar hasta 80 años. ¡Wow! Pero esos son modelos robóticos, ¿ok? Todavía no lo hemos podido llevar en vivo, que sería ponérselo a una persona. Pero ya mismo se pondrán. En promedio están entre 15 a 20 años y siempre va a depender de la actividad del paciente. Nosotros, cuando hacemos un reemplazo de rodilla, no le recomendamos al paciente que corra, porque obviamente las fuerzas mecánicas que pasan alrededor de la rodilla son mucho más fuertes, pero yo conozco gente que juega baloncesto con reemplazo de rodilla. Pero se pueden hacer otras cosas. Podemos hacer, ¿verdad? Entre lo aeróbico, que es caminar, hacer bicicleta, quizás nadar, combinarlo con peso, con bandas elásticas, porque es importante. Estoy de acuerdo, definitivamente. Y obviamente ejercitarnos es bien importante, aunque tengamos reemplazo, no reemplazo de rodilla. Pero si tenemos reemplazo de rodilla, obviamente la ejercitación es bien importante. No recomendamos correr porque pensamos, pues, hermano, si usted es relativamente joven y en 20 años pues hay que operarlo de nuevo, pues vamos a no ser, pero tampoco podemos limitar a los pacientes. Así que yo le digo, usted haga lo que se sienta cómodo, siempre y cuando tenga en mente que correr es una posibilidad de que gaste ese plástico más rápido de lo necesario. Yo voy a continuar conversando con el doctor Roberto Colón Miranda, especialista en oncología de huesos y cirugía reconstructiva de adultos. Voy a dar el teléfono de la oficina. Si usted ya tiene dolor, ve que esa rodilla está bien inflamada, es importante que vaya y vea, se haga, ¿verdad?, un análisis, lo discuta con el médico, y si necesita el reemplazo, lo haga. 787-772-1007 o el 772-1008. Recuerde que en nuestra página de Vivir con Salud siempre va a aparecer el número telefónico para que sea más accesible para usted. Regresamos luego de la pausa. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.